Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a darle seguimiento a un par de elementos que habíamos visto anteriormente, como son el skewness o el sesgo y la kurtosis, que es como qué tanto se van los datos o qué tan agudos son el pico de los datos en una gráfica. Ahora bien, para eso vamos a tener que utilizar nuestro software, ahí lo vamos a calcular. Y esto más importante, lo que nos interesa ahora es explicar cómo determinar si nuestra población es normal o no. Ya lo habíamos visto de alguna manera, pero en este momento lo vamos a hacer en el software para que vean lo sencillo que es y ya lo vean de manera práctica. Vemos que nosotros tenemos una serie de datos. Yo aquí ya tengo algunos datos preparados. Voy a ver estos datos, esta variable, la que ustedes tengan. Acuérdense, si queremos saber cuántos likes tienen, y ya que tengo esa base de datos, puedo ver si se distribuye normal o no, para ver qué tipo de estadística tengo o qué tipo de tratamiento tengo que darles. Muy bien, entonces lo primero que hay que hacer aquí es elegir nuestra variable. Se van a ir aquí, por ejemplo, yo me metí en descriptivos, lo voy a volver a hacer para que quede claro. Entonces yo me voy a meter aquí a descriptivos y aquí mismo voy a hacer mis cálculos. Digamos que yo aquí tengo esta variable, ustedes pónganle el nombre que gusten, likes, lo que sea, ¿no? Yo es una variable que ya tengo previamente definida, ¿no? De esta variable yo le voy a decir qué es lo que quiero ver. Entonces voy a ver lo que es, si es normal mi distribución de mis datos o si no es normal, y para ello tengo que comprender cómo se distribuyen las frecuencias, ¿ok? Muy bien, entonces yo aquí tengo ya mis plots. En mis plots, pues hay dos tipos de plots que nos pueden servir, el QQ o el PP. El QQ o el PP, ¿no? Plots. La diferencia es que el QQ es sobre la base de datos. Sería muy chistoso, pero sí, el Q-Q. Entonces yo le puedo pedir que me haga esa gráfica, ¿no? También le puedo pedir que me haga una serie de estadísticos. Una serie de estadísticos que son los que yo voy a requerir. ¿Cuáles son los que voy a hacer? Pues bueno, hoy tengo las medias, que eso siempre es como muy útil, y las desviaciones estándar. Pero aquí, si se fijan, vamos a hacer más grande esto. Entonces aquí tengo los descriptivos. Ya agarré mi variable. En este caso va a ser una variable que yo elija de manera aleatoria, ¿no? Ustedes ya tendrán alguna. Aquí yo le pido que me dé la media, que me dé la desviación estándar, que me dé la skewness, que me dé la kurtosis. Son las dos que tenemos. Y aquí tengo una prueba que se llama Shapiro-Wilk. Hay dos pruebas para determinar la normalidad de una distribución. Esta prueba es la Shapiro-Wilk y la Kolmogorov-Smirnov. La Shapiro-Wilk y Kolmogorov más o menos trabajan igual. Lo que hacen es que nuestra base de datos la comparan con una distribución normal, como si fuera normal nuestra distribución, y ven si hay diferencias entre estos dos cálculos, o entre estas dos bases de datos. Regularmente van a ver que se utiliza, por ejemplo, Shapiro o Kolmogorov, dependiendo la cantidad de muestra, ¿no? Aunque la verdad es que las dos pueden trabajar más o menos por ahí de unos 2000 datos sin mayor problema. Shapiro puede ser para poblaciones más pequeñas, pero sin problema pudiera ser incluso como hasta por 2000 datos, ¿no? Y más o menos por ahí también anda Kolmogorov, aunque se usa ya para datos más grandes. Pero siempre que tenemos muchísimos datos, tenemos que utilizar otro tipo de determinantes, como lo puede ser la gráfica Q-Q, ¿ok? Entonces aquí lo que hacemos es de que le pedimos que nos haga estos tres test, o que nos calcule estos tres valores, ¿no? Entonces, muy bien, a ver aquí, déjenme borrar este. Aquí ya tenemos si se fijan, con eso tan sencillo tenemos nuestros valores de una variable, digamos, likes, número de likes, número de seguidores, como lo quieran ver, ¿no? Entonces, bueno, aquí empezamos a leer nuestra tabla. Aquí tenemos que no tenemos valores perdidos. Y aquí lo interesante, bueno, nuestra media, también pudiéramos poner la mediana. Aquí nos habla de nuestra skewness,
y nos habla de lo que es nuestra kurtosis. Desde aquí ya podemos empezar a identificar un poco cómo está la distribución de nuestros datos. Pero algo que va a ser muy importante es determinar el valor P de Shapiro-Wilk. El valor P, que es el p-value, nos va a definir si es de entrada normal o no es normal nuestra distribución. Para ello hay que comprender una serie de conceptos muy básicos. Se los voy a poner aquí. Aquí están. Para ellos tenemos que comprender que esto que acabamos de calcular como la simetría, pues realmente es una fórmula. Es una fórmula que nos dice que en el tercer momento central estandarizado, ese es el A3, la sumatoria de los datos menos el promedio a la tercera potencia sobre la desviación estándar de la población, el 3 aquí funciona para decirnos que está en el tercer momento, pues nos va a dar lo que es el skewness, pero como el skewness y la kurtosis son sensibles a la población, la mayoría de sus software van a considerar esta sensibilidad a la población y van a utilizar esta fórmula, ¿no? De la población sobre la población menos 1 por la población menos 2, y aquí ya está la fórmula que acabamos de decir, y esto va a ser igual a los valores mayores y menores, o el rango que nos va a dar la skewness, ¿no? Hacia dónde se nos va nuestra curva. Entonces, si los valores son entre menos 0.5 y 5 y 0.05, perdón, positivo, negativo, positivo, nos dice que no hay una diferencia tan grande, que no tenemos tanto sesgo. Pero si ya nos vamos haciendo de punto, bueno, aquí de punto 0.5 más o menos a 1, pues nos dice que es mediano, y ya si está en los extremos, pues es que es muy muy grande el sesgo. Lo mismo va a pasar en su momento con la kurtosis, y entonces esto nos dice qué tan agudo es el pico de una distribución. Este es en el cuarto momento estandarizado. La fórmula va a ser muy parecida, pero aquí va a haber sus diferencias cuando sea sensible a la población, que es lo que vamos a tener aquí. Aquí vamos a agregar vamos a agregar el n-1, y aquí va a ser n más 1, y ya vamos a hacer la fórmula, y esto nos va a dar lo que viene siendo el valor de la kurtosis, o el rango de la kurtosis. No se lo tienen que aprender ahora, solo es para que entiendan de dónde salen los datos de su kurtosis cuando ustedes la calculan en el software. Entonces, si se fijan, nos está dando un valor de menos 0.2 y nos está dando menos 0.1. Esto ya nos está indicando que tanto la simetría como la kurtosis se van hacia el lado negativo. ¿Sí me explico? O se van hacia el negativo o se van hacia más abajo. Aunque bien tiene cierta tendencia, no hay... mi distribución puede ser normal o relativamente normal, ¿okay? Se fijan, los valores son muy bajos. Entonces, para ello, ¿cómo sé esto? ¿Cómo sé que punto 11.3 me está diciendo que mi distribución es normal o no? Aquí, ¿qué está pasando, no? Pues muy muy sencillo. Es otra cosa que tienen que aprender y que tienen que poner mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esto lo van a utilizar muchísimo, lo van a estar utilizando prácticamente en toda la carrera cuando hagan estadística, y cuando hagan estadística inferencial y estén comparando medias o comparando diferentes valores. Entonces, aquí lo más importante es saber que siempre vamos a estar mínimamente haciendo el test de las hipótesis alternativas y las hipótesis nulas. H0 significa hipótesis nula. ¿Qué me dice la hipótesis nula? Digamos que estoy comparando medias, que no existen diferencias significativas entre las medias, entre las varianzas, entre lo que esté calculando, ¿ok? Y la H1 es la hipótesis alternativa. Esta siempre me va a decir que sí existen diferencias significativas. Ahora bien, ¿cómo sé yo si existen o no? Porque hay tres valores estadísticamente aceptados en los que nosotros podríamos tomar como de referencia para saber si mis datos caen en esa área. Es decir, si mis datos o si mi valor P cae dentro del .05, .01, .001, eso me dirá que hay diferencias significativas, que acepto esta hipótesis.
Esto va a depender del área en el que estén y de lo que es aceptable en su área. Por ejemplo, en medicina regularmente es como este valor o este valor. Pero en psicología, en algunas cuestiones sociales, etcétera, podemos tomar estos valores también. En educación, en diferentes valores. Esto simplemente quiere decir que en esta distribución que nosotros tenemos, nuestros valores, digamos que aquí tengo mi P.05, que es este valor de alfa también, que mis datos que están aquí. Es decir, que se alejan de la media. ¿Se fijan? Que se alejan, y si caen dentro de esta área significa que son, valga la redundancia, significativos. Entonces, si mis valores P caen dentro de esta o esta, dependiendo cómo se haya elegido este valor o el nivel de significancia, me va a decir si son o no significativos. Y entonces ahora, de manera muy sencilla, podemos ver que nuestro valor P de Sapiro Wheel es de 0.11. Aquí, ¿qué me está diciendo? Muy simple. Si es menor o igual a 0.05, yo voy a tomar ahora 0.05, los resultados son significativos, pero aquí cae en 0.113, cae por encima. ¿Qué me está diciendo? Que mis resultados no son significativos, y por lo tanto, como no son significativos, caen dentro de mi curva de distribución. Mis datos están cayendo en esta zona, por lo cual tienen una distribución relativamente normal y puedo seguir sin problema con mis análisis o utilizar estadística paramétrica. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cómo compruebo? Como es muy sensible estas pruebas a la muestra, otra manera es sacar la gráfica de QQ-plot o QQ-plot, que sería, por ejemplo, en este caso. Aquí, si se fijan, me está dando los datos, cómo se me distribuyen, y mientras más recta sea esta línea o los datos estén sobre esta línea, que no se alejen de esta línea y hagan esta figura, me está indicando que efectivamente mis datos se distribuyen de manera normal. Si tuviera datos mucho más dispersos, pues me estaría diciendo que no necesariamente, y tendríamos que tratar los datos, o utilizar estadística no paramétrica, o bien utilizar algún tipo de conversión de los datos, que lo veremos más adelante cuando hagamos algunos test. Ahora bien, no quiere decir que siempre sea necesaria esta conversión, depende de la cantidad de los datos y depende de la prueba estadística que utilicemos. Pues bien, nos va a definir efectivamente si realmente hacer esta conversión o no. Pero hay ciertas pruebas que necesitan que cumplas con varios requisitos, y muchas de ellas, mientras más complejas, te van a ir pidiendo que se cumpla con este requisito, si no, no están hechas para eso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para ver como otro ejemplo, voy a tratar aquí, vamos a buscar alguna otra. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de cuando no hay una distribución normal. Ahora, si se fijan, esta es otra variable que tengo, y aquí está mi media, y aquí están mi kurtosis, ¿no? Pero aquí lo que estoy viendo que mi valor P, si se fijan, es menor a 0.001. ¿Qué me está diciendo? Que mi P es menor a esto. Igual o menor a esto quiere decir que cae en este rango. Y me está diciendo que existen diferencias significativas. Es decir, mis datos, las diferencias entre mis datos está por aquí, por lo cual mis datos no son normales. Es muy probable que no tengan una distribución normal, que se estén sesgando, como bien me lo dice la kurtosis y el skewness, hacia el lado negativo y un poco abajo de los valores mis datos. Entonces, estará por aquí. Entonces, aquí empiezo a ver que ya empieza a existir una mayor dispersión de los datos. Se fijan, aquí casi todos estamos por aquí en medio, pero aquí ya empiezo a ver unas dispersiones de que no todos mis datos están sobre esa línea. Entonces, aquí yo ya puedo decir que con base a esto tengo que aceptar la hipótesis alternativa, o no puedo rechazar la hipótesis nula de igualdad de igualdad de medias o de lo que esté calculando. Por lo tanto, al caer en menos 0.001, incluso si yo escogí 0.05 en el p-value, entonces mis datos tienen diferencias, hay diferencias significativas, por lo tanto tendré que referirme a una estadística no paramétrica. O bien, si los datos son muy pocos, menos de 100 más o menos, es un ejemplo, pudiera ser que no haya tanto problema. Entonces, pero nada más revisemos o podemos calcular ambas estadísticas, paramétricas o no paramétricas, nada más para estar seguros de que no hay diferencias realmente reales, ¿no? Porque realmente si no tendríamos que respetar esto. Y bueno, en términos generales, esto nos va a servir para lo que vayamos a hacer de ahora en adelante,
tanto de definir primero si nuestros datos son normales o no normales, y esto también nos va a llevar, luego hay algunas pruebas cuando comparamos por ejemplo dos medias, comparar más o menos las varianzas, si son homogéneas, otro tipo de test que tenemos que hacer, que es pero que ya lo veremos más adelante. Entonces, de manera como muy sencilla, así es como tenemos que empezar en el software a analizar nuestros datos, todos nuestros datos. Podemos tener diferentes, si vamos a comparar dos variables o muchas variables, y pues algunas son o dos, digamos, y unas sí son normales y unas no, pues bueno, tengo que ver si voy entonces a convertir estos datos a variables normales o si utilizo otra prueba que sea menos sensible a la distribución de los datos, sobre todo en base a la muestra. Entonces eso sería todo por el día de hoy. Espero que quede claro. Cualquier duda, ya saben, déjenla en los comentarios. Y espero que estén bien y espero verlos pronto. Nos vemos. Bye.